conectando gente. Así que, bueno, pues nada, lo primero de todo, mil gracias a todos. Espérate, a ver qué veo. Igual no nos estáis viendo. Inés, por ejemplo, que nos decía, entiendo que nos escucháis bien. Sí, por ahí me dicen que sí. Sí, nos escucháis bien todos, ¿no? Sí, yo os escucho bien desde aquí. Vale. Fenomenal. Bueno, pues nada, mientras se va terminando de conectar todo el mundo, lo primero de todo, daros mil gracias a todos por estar aquí. Veo un montón de gente conocida conectada, así que me hace un montón de ilusión. Vamos a intentar un poco que la sesión sea ágil, dinámica y práctica y no pasarnos de la hora que os habíamos prometido. Así que, bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Irene Fernández, soy directora de Ser o No Ser. Aunque, bueno, ya sabéis que llevo aquí media vida metida en la agencia con campañas de Google Ads y sigo como muy vinculada a este mundo que está lleno de novedades, así que no me termino de ir de todo el mundo, de todo este mundo. Y aquí conmigo está Paula, que seguro que ya la conocéis también. Ella es la directora del departamento de PPC. También por aquí, creo que nos han puesto la cámara. Chicos, por ellos, está el resto del equipo SEM, que ya también muchos les conocéis. Adri, Rubén, ahí están en otra sala. Les tenemos conectados por si pueden aportar cualquier. Mira, aquí viene súper positivo. Así que Así que, bueno, les dejamos también por aquí por si nos pueden aportar cualquier cosita a lo largo de la sesión. Y, bueno, me hace especial ilusión presentaros a Neil, que ya ha aparecido por aquí. Neil es nuestro Strategic Partner de Google, porque, como sabéis, Ser o No Ser pertenece al programa de Premier Partners de Google. Entonces, él es como nuestro punto de contacto en Dublín. Él está en las oficinas de Dublín y es quien nos asesora un poco en toda la parte estratégica, de visión, de formación. Así que, bueno, nos ha hecho el favorazo de venir hoy a presentaros pues todas estas novedades de Google. Así que, bueno, mil millones de gracias, que sé que las agendas van a tope y que cuesta parar un poquito una horita. Así que, nada, pues muchísimas gracias a todos. Así que, bueno, vamos a ir metiéndonos ya un poco en materia y explicando un poco por qué estamos aquí, por qué hemos decidido hacer este webinar, que, por cierto, ya nos daréis feedback de si os gusta este tipo de contenido y si seguimos haciendo más. Pues, bueno, al final un poco las necesidades que tenemos todos en el día a día, ¿no? Nos damos cuenta de la presión que supone muchas veces el ajustar los presupuestos de marketing y sacarles el máximo partido, ¿no? Y que muchas veces en las reuniones pues salen este tipo de conversaciones de que hace falta sacrificar unas cosas para priorizar otras, ¿no? Y hablamos de qué hacemos, apostamos por construir marca, vamos más a conversiones, nos centramos en una en una inversión con visión a largo plazo, nos centramos más en lo inmediato. Además, luego nos encontramos con que cada vez tenemos más canales para llegar al consumidor final, ¿no? Y muchas veces nos cuesta ver ese presupuesto dónde nos está rentando más, qué está funcionando, qué no. Y a todo esto que son los problemas del día a día de todo el mundo que nos manejamos con marketing, se suma que la IA en el mundo del marketing ha llegado para revolucionarlo todo, ¿no? Creo que somos todos muy conscientes. Y aquí surgen las preguntas, ¿no? ¿De verdad le estoy sacando el máximo partido a esta IA? ¿Y qué puedo hacer para no quedarme atrás, ¿no? Que es el miedo que tenemos todos. Pues precisamente para estamos aquí hoy, ¿no? Vamos a hablar de esto, de cuál es el nuevo panorama de Google, qué está pasando de verdad. Vamos a hablar de cifras, de números y, sobre todo, lo que queremos es daros consejos y ver un poco cómo esa tecnología de Google que está ya a vuestro servicio la podéis utilizar a vuestro favor, ¿no? El que os ayude a conseguir esos clientes realmente de valor y acompañarlos en todo el proceso de decisión de compra, porque al final, aunque es algo que vemos en nuestro día a día, ¿no? Creo que ya seguro que todos utilizamos y somos conscientes de que la IA ha cambiado nuestro proceso de búsqueda de productos, de servicios y también incluso el proceso de compra, nos sigue dando miedo, ¿no? Es un tema que asusta y asusta por eso, porque va muy rápido y da miedo quedarse atrás. Así que, bueno, simplemente no me enrollo más, voy a dejar a Paula. Vamos a ver eso, ¿no? De cómo hacer que la IA de Google trabaje para vosotros. Así que, pues nada, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Y Paula empieza ya a daros datos sobre esto de la IA. Buenas, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bueno, un poco lo que estaba comentando Irene, todo el panorama de Google, todas estas nuevas innovaciones que está metiendo para adaptarse al panorama actual de búsqueda, pues lo voy a intentar enseñar y os lo voy a intentar compartir, no solo con
cifras, números, como ha dicho Irene, que también vamos a ver para confirmar más y respaldar más cómo está cambiando todo este panorama y este mundo, sino también con ejemplos que vamos a poder ver y que ya seguro que estáis en el día a día, pero que son más recientes de lo que pensamos, que no son de hace unos añitos, sino que se han incorporado en los últimos meses. Así que, bueno, para aprovechar todavía más todo ese potencial, es imprescindible entender la visión que impulsa todas estas innovaciones que está creando Google, porque toda esta filosofía parte o es llevada a cabo o da sentido para los próximos pasos, ¿no? Para anticipar todos estos cambios que se están produciendo y el futuro de la búsqueda, cómo está cambiando y cómo vamos a utilizar todas estas herramientas que Google nos va a brindar para sacar el máximo partido a todo este nuevo mundo de la búsqueda. Así que un poco nuestra visión y la visión de Google y la visión, yo creo, de todo el mundo es intentar hacer pues la vida más fácil al usuario, ¿no? En este sentido, que no tengan tantos esfuerzos para conseguir las respuestas y que puedan preguntar de manera pues más sencilla, más del tú a tú, y puedan así descubrir todo lo que quieran y necesitan. Se suele decir que la curiosidad humana no tiene límites y bueno, y esto es lo que ha hecho Google, ¿no? Esto es en lo que se respalda, que ha comprobado que cada vez que hacemos más preguntas, tendemos a hacer aún más preguntas y por eso es donde aquí Google se ha esforzado por hacer más fácil todo esto y que antes a lo mejor me pongo hace unos meses o hace un año, si nuestras búsquedas eran mucho más estilo indio, como digo yo, o poniendo palabras clave en el buscador de Google con términos mucho más cortos, ahora esa parte está cambiando o está derivando en tendencias que las búsquedas son más largas, ya se componen por incluso hasta decenas de palabras e incluso también se hacen búsquedas por imágenes. O sea, está cambiando mucho en muy poquito tiempo y todo con respuestas mucho más personalizadas y dando mejores respuestas, ¿no? Así que la gente estamos empezando a hacer más preguntas complejas, a analizar toda esa información de con nuevas formas que nos está dando Google a esas respuestas. Y aquí vemos un dato que nos brinda Google, que hay 5 billones de búsquedas en Google al año en todo el mundo e incluso a escala seguimos viendo un crecimiento general de las consultas en el apartado de búsqueda. Además, otro dato súper relevante que también tiene que ver es que el 15% de las consultas diarias no se han hecho nunca antes. O sea, estamos viendo un nuevo paradigma bastante curioso. Y siguiendo en esa tendencia, otro dato súper relevante es como lo que estaba diciendo. Si antes hablábamos un poco más en indio, ahora estamos viendo o está comprobando Google que se hacen consultas con más de 5 términos y están creciendo a una velocidad de 1,5. O sea, un dato bastante revelador para ver que esto está cambiando y que tenemos que adaptarnos a este nuevo panorama. Lo que os decía, si antes es que la búsqueda nunca para quieta. Si antes hablábamos con términos más pequeñitos, palabras clave más cortas, ahora pues derivó más a lo mejor en una búsqueda más natural, incluso utilizando la búsqueda por voz, apelando a esos Oye Siri, Alexa y demás. E incluso ahora mismo estamos también en la parte de usar Google Lens, de usar nuestra propia cámara de teléfono para buscar productos o consultas a través de hacer una captura de pantalla o hacer una foto a través del móvil. Y ya, para el más colmo de todos, acabamos y desembocamos en la parte de mantener una conversación incluso con la propia búsqueda, ¿no? El poder tener un chat, como tener a una persona experta al otro lado en el que podamos consultarle y desarrollar una conversación como podríamos estar haciendo nosotros ahora mismo o con Irene y poder preguntar más y saber cosas más relacionadas con esa parte. Así que, bueno, eso, la búsqueda sigue evolucionando. Y lo que está haciendo la IA es darle o dotarle de superpoderes a esta búsqueda. Lo que he hecho un poco como el recorrido de cómo está cambiando esta búsqueda, del más natural a lo más sofisticado ahora también, con cosas mucho más personalizadas, respuestas más personalizadas. Tampoco me quiero enrollar mucho, pero bueno, todo esto lo estamos viendo a través de Gemini, que es
el Large Language Model de Google, que bueno, que ha venido para revolucionar y ayudarnos con toda esta parte. Entonces ahora hay eso, refuerza Google a través de esta herramienta, refuerza 3 patas importantes de la IA, que bueno, pues es el descubrimiento basado en esta inteligencia artificial, la comprensión multimodal y el accionar, ¿no? Con la gente. ¿Con qué me refiero a todas estas 3 cosas? Pues el descubrimiento basado en IA, lo que decíamos, ahora mismo lo que tú mandas una pregunta, Gemini lo que hace en este caso es esa pregunta la divide en subtemas, lanza varias preguntas también y te da a la vez también varias respuestas, varias búsquedas. Todo para que sea mucho más personalizado y te dé una respuesta acorde a tus necesidades. Multimodal, lo que decíamos, si antes era a lo mejor solo búsquedas de texto, hemos ampliado esa caja de texto, ya no salimos de ahí y ahora por voz, por imagen, por vídeos incluso. Y por último, claro, todo esto lo que hace es incentivar a que el usuario pueda recopilar mayor información y pueda también hacer acciones de mayor valor en las webs de cualquier cliente, negocio y demás. Así que, como digo, ¿esto qué significa? Pues significa nuevas oportunidades para vosotros, para vuestros negocios e incluso para editores, creadores de contenido y para incluso también nosotros como técnicos, ¿no? Como lo que os comentaba, Google Lens es una de las herramientas que están más al día, que ahora mismo, como pues se indica ahí, se realizan ya más de 25.000 millones de búsquedas al mes a través de esta herramienta y una de cada 5 búsquedas tienen una intención comercial además. Y por supuesto también otro dato bastante característico es que lo utilizan los usuarios más jóvenes de la generación Z, ¿no? Donde lo usan para iniciar hasta el 10% de sus búsquedas. Creo que todos estamos ya viendo cada vez más en nuestros tráficos referidos que aparece cada vez más esta parte de Google Lens, sobre todo en retailers, ¿no? Es muy peculiar cada vez ver más esto, igual que todos los modelos IA que también estamos viendo como Gemini, Copilot, ChatGPT. Google Lens es uno de ellos. Otro también más característico, más de que porque estamos viendo y que ha revolucionado en este verano, las vistas creadas con IA, las AI Overviews, los resúmenes de Google. Esto ha venido también para revolucionar toda la búsqueda de Google ahora mismo. Entraron en vigor hace poquito, en este verano, en junio. A pesar de que hemos visto que esta nueva herramienta ha hecho que descienda un porcentaje de los clics en el tráfico orgánico de las webs, sí que hemos visto también que, claro, al ser un resumen que ofrece varios enlaces propuestos por Google, la gente que hace clic en esos enlaces tiende a tener muchas acciones dentro de la web de mucho más valor y su porcentaje es más alto a la hora de generar, pues ya sea un contacto, una compra y demás, porque claro, son usuarios mucho más cualificados que de verdad han puesto el foco para hacer clic y están más predispuestos, ¿no? a ello. Así que, bueno, es una oportunidad también, a pesar de que hayamos visto que haya descendido un poco el porcentaje de ese tráfico orgánico. También, ya os comentará Neil un poco más adelante, pero vamos a empezar a ver seguramente, no sabemos todavía una fecha exacta, pero vamos a empezar a ver también anuncios aquí y, bueno, ya comentará también Irene ahora un poquito más adelante. Vamos también a empezar a ver y a trabajar cómo podemos ser los elegidos, no solo en Gemini, otras IAs, sino también en ese resumen cómo podemos ser los elegidos para Google en esas respuestas que da con los enlaces a nuestra web. Y bueno, por último, también el modo IA, que este sí que está desde hace muy poquito, en este último, pues te diría 1 o 2 meses, después del verano, se ha implementado en las búsquedas de Google. Y, bueno, lo que decíamos, viene a ser nuestro, vamos a decirlo así comparativamente, metafóricamente, nuestro psicólogo del día a día. Entonces, aquí es donde a ellos les preguntamos, en este modo ya le preguntamos todo, preguntamos todas las respuestas y mantenemos una conversación mucho más fluida, ya siguiendo un hilo y dando respuestas mucho más características y personalizadas acorde a lo que buscamos. Es decir, pues creo que ahora lo estamos utilizando todos mucho, pues recomiéndame los 5 mejores restaurantes de mi zona, ponme los enlaces a las entradas para el concierto de Metallica que mejores valoraciones tengan, un sinfín de preguntas que antiguamente no hubiéramos hecho o no habríamos
dado o formulado de esa forma, y ahora lo hacemos como una conversación que podríamos tener incluso con nuestras colegas, compañeros por WhatsApp. Así que bueno, ya nada más, esto es un poco el resumen básico de cómo lo estamos viendo ahora mismo, cómo va a afectar todo esto también a nuestras campañas de Google Ads, que Neil nos contará un poquito qué vamos a poder activar o cómo vamos a poder afrontar todo esto, y también, bueno, que os va a comentar un poco Irene cómo va a afectar también esto a la parte orgánica. Sí, efectivamente, porque al final es eso, con todos estos avances que nos ha contado Paula, de las 1000 maneras que hay de buscar ahora en Google, pues seguro que muchos os estáis preguntando, vale, y ahora entonces, ¿qué pasa con el SEO? Esta es la pregunta del millón y además es lógico que os la hagáis, ¿no? Además, ya sabéis que desde Cero nos hemos estado muy a tope estos meses atrás con todo el tema de SEO para IA. Sé que muchos de los que estáis aquí ya habéis empezado con esta nueva estrategia, que ya estáis implementando con vuestros equipos técnicos pues toda esta nueva parte. Así que, bueno, simplemente voy a intentar resumirlo un poco, porque es verdad que es una parte bastante densa, pero un poco a raíz de esto de lo que decía Paula, de las búsquedas largas de más de 5 palabras clave, que es una barbaridad. O sea, antes os acordaréis que hacíamos estudios de términos de 2, 3 palabras. Ahora, la mayoría tienen más de 5, es una barbaridad. Pues claro, obviamente esto tiene mucho que ver con la estrategia SEO. Entonces, yo oigo mucho últimamente esto de que el SEO ha muerto. Yo personalmente no estoy para nada de acuerdo, pero sí que creo que el SEO ha evolucionado, ¿no? Es verdad que la parte base, digamos, ¿no? Los cimientos sí que siguen siendo los de siempre. Es absurdo ponerse a pensar en estrategias de SEO para IA, GEO, que llaman ahora algunos, si no tenemos la parte básica trabajada. Pero sí que es verdad que hay una parte nueva importantísima y que si nos subimos al tren ahora nos aseguramos que no nos vamos a quedar atrás, como decía antes, el miedo ¿no? Que tenemos todos ahora de no llegar. Es verdad que nadie se puede vender como un experto ahora en SEO para IA, porque la IA ha llegado a nuestras vidas hace relativamente poco, entonces nadie tiene 10 años de experiencia en esto. Pero sí que es verdad que nosotros, a raíz de investigar, de hacer pruebas, de formarnos, nuestro equipo SEO ha estado estos meses como locos con formaciones, pues sí que hemos ido detectando ya ciertos patrones y ciertas cosas que sí que tienen mucha importancia y que son realmente necesarias para tomar importancia en este nuevo panorama de la búsqueda con IA, ¿no? Entonces, bueno, aquí os comparto 3 acciones importantes que Neil nos daba permiso, son oficiales de Google. Seguro no os reveló nada nuevo, pero bueno, sí que me parece importante hablar de ello, ¿no? Lo primero de todo es la parte del contenido. Sé que os hemos hablado mucho de esto, de contenido, pero ¿qué tipo de contenido? Ya no nos vale contenido de relleno, ¿vale? No nos vale un contenido genérico. Ahora realmente lo que nos interesa es ofrecer un contenido único que realmente aporte valor, ¿vale? Ahora lo que ayuda es ofrecer una solución, una ayuda a una necesidad completa, ¿no? Pues concreta, lo que os decía Paula, ya no me vale buscar información sobre abogados en Madrid, sino, oye, tengo un problema legal con mi comunidad de vecinos, ¿cómo puedo hacer para resolverla? ¿No? Esa es un poco la búsqueda que se hace ahora. Entonces, pues eso, centrarnos en un contenido que realmente dé valor. La segunda, que parece básica y obvia, pero bueno, asegurarnos de que Google pueda acceder a vuestro contenido, ¿no? Dar mucha prioridad a todo esto de la indexación, la arquitectura, porque si Google no puede acceder a ello, pues para Google no va a existir, ¿no? Esta parte muy importante. Y luego, como tercer punto, comprender todo el valor de las visitas. Es decir, vamos a dejar ya esto, os llevamos diciendo tiempo, vamos a dejar de ver el tráfico como tráfico, solamente como visitas y clics, y vamos a centrarnos en entender un poco el valor de esas visitas, ¿no? Que nos sirvan como señales, como tipos de comportamiento y que realmente las podamos utilizar como oportunidades. Ahí tenéis, como os pasaremos la presentación, tenéis una entrada del blog del soporte de Google, ¿no? Donde tenéis más información sobre todo esto. Además, bueno, como esto es un tema amplísimo y da para una sesión entera, igual la hacemos, si nos decís que os interesa, igual hacemos de esto de SEO. Escribidme por privado y hablamos más profundamente de esto porque tiene tela marinera. Pero bueno, por dejaros así algunos highlights para que os vayáis con algo de esta parte de SEO, muy importante todo el tema que había ya pasado como un poco de moda, ¿no? De preguntas-respuestas, ¿no? De las FAQ estas, de las preguntas y respuestas frecuentes.
porque esto vuelve a tener mucho sentido, ¿vale? Eso tenedlo muy en cuenta. También el hacer un nuevo estudio de términos, ya no nos valen, como decíamos, los estudios de términos que teníamos a lo mejor de hace 3, 4 años de palabras clave cortitas, sino más orientados a estos prompts, ¿no? De ver cómo la gente está preguntando a Google realmente por nuestros productos o servicios. Entonces, realmente sentarnos a estudiar eso y adecuar nuestra estrategia a esos nuevos prompts. Y por último, también resaltaros un poco la importancia y el peso de toda la parte off-page, ¿vale? Como os decía al principio, la parte de on-page sigue siendo importante y la base de todo, pero el off-page, ojo, que está cogiendo mucha relevancia, ¿no? En todo lo que sean recomendaciones, menciones, link building, ¿no? Que hablamos, todo lo que ayude a reforzar esa autoridad vuelve a tener muchísimo sentido. Así que, bueno, como os decía, no me quiero enrollar con esto porque vamos a aprovechar hoy a Neil que está aquí para que nos presente un poco más la parte de producto de Google Ads. Pero, bueno, escribidme y resolvemos dudas que tengáis con esto. Así que, bueno, Neil, con esto creo que nosotras más o menos hemos presentado ya un panorama. Quiero hacer solo un apunte que se me olvida decirlo y me parece muy interesante. Yo que soy un poco mis datos. Esta mañana, justo o hace un día o así, ha salido un estudio elaborado por Shopify que me ha parecido muy interesante. Se llamaba el Holiday Retail Report. Lo digo porque sé por aquí que he visto algunos clientes míos y demás que son e-commerce, son retailers, y me parece muy interesante y que viene acorde con esto para que lo tengamos en cuenta porque dice el estudio que el 72% de los consumidores españoles afirman que van a usar la IA para encontrar ofertas de cara ahora a Black Friday y Navidad o descubrir nuevos productos o hacer consultas, por ejemplo, cómo estaba antiguamente o cuánto se rebajó este producto en los años anteriores y cuánto tenemos previsto que se rebajará este año. O sea, me parece un 72% que frente al 64% que es la media global, son bastantes puntos de diferencia, con lo cual creo que por ahí tenemos algo que hay que explotar mucho y justo ahora con este peak season que nos viene, que lo tengáis en cuenta cómo está evolucionando el panorama. Solo quería decir ese dato. Está guay. No me lo habías contado, está muy guay. Es que Me parece súper interesante el remarque y además, yo aquí a raíz, o sea, con todos estos cambios, o sea, la pregunta que me hago es, oye, yo como usuario me estoy adaptando también a, oye, pues buscar con IA con ofertas, que es algo que he hecho 100% y ya tengo mi carrito preparado para este Black Friday. Entonces, cada vez que, oye, pues nos sale una novedad en SEO o nos sale un producto nuevo en Google Ads, pues a mí me gusta reflexionar y pensar, oye, pues al final esto se está adaptando. Yo como por lo menos, que al final no represento a todos los usuarios del mundo, pero yo como usuario dentro del ecosistema estoy cambiando, ¿no? Así que siempre me gusta hacer esa reflexión. Así que nada, súper interesante todo lo que se ha comentado hasta ahora. Espero que os esté pareciendo muy interesante la sesión de hoy. A mí por lo menos me parece muy interesante ver, ¿no? Cómo evoluciona todo, los cambios que están habiendo. Yo creo que es un año de cambios, pero cambios positivos, ¿no? Así que nada, con muchas ganas de estar aquí. Para los que no me conocéis, o sea, me llamo Neil, trabajo en Google, llevo 5 años trabajando aquí y estoy aquí basado en Dublín. Trabajo con Ser o No Ser, llevo ya un par de años que nos conocemos de Ser o No Ser y soy el punto de contacto de la agencia y mi trabajo es básicamente asegurarme de que Ser o No Ser esté al día de todo, que no me hace falta estar muy encima de ellas, con lo curiosos que son desde el equipo, siempre están a tope con todo. Pero vamos, mi trabajo es eso, garantizar que desde Ser o No Ser están trabajando por parte de Google, que estén un poco al tanto de las nuevas betas, las nuevas narrativas que van saliendo, ¿no? Que estén también al tanto de, oye, pues cómo está evolucionando Google como producto y también un poco estar aquí con vosotros hoy, ¿no? Para ver y acompañaros con esa transformación digital que está habiendo este año y que yo creo que van a haber más y que todo pinta bastante bien. Entonces, yo lo que vengo hoy, mi rol es un poco trasladar toda la información que os han dicho ahora Irene y Paula de, oye, pues el ecosistema de búsqueda está cambiando, las búsquedas son más largas, nosotros como usuarios estamos buscando una forma más distinta, pues aterrizar esto y ver cómo con vuestras estrategias de Google Ads podemos adaptar, podemos estar al día de todo y también trabajar AI, ¿no? O sea, al final IA, AI es el keyword del año, todo el mundo quiere trabajar AI, quiere meter AI en sus campañas. Entonces, aquí ya veréis que una gran parte de la IA es algo que ya se ha ido trabajando en los últimos años, ¿no? O sea, muchos de los algoritmos de Google ya se nutren con Machine Learning, con data, información. Han salido cosas nuevas, pero es importante también
ser conscientes de que, oye, pues existen cosas fundamentales que ya existen, que no dudo que no lo tengáis en las cuentas, pero que al final con la IA a veces nos estresamos un poco, ¿no? De que, oye, tengo que cambiar todo. Pues no, muchas de las cosas ya deberían de estar metidas y lo único es ir adaptando, ir optimizando conjuntamente, ¿vale? Entonces, a raíz de un poco el ecosistema de búsqueda y cómo Google está adaptando su producto y la forma de búsqueda, ¿no? Ya vimos que, oye, pues ha salido AI Mode, modo AI Overviews, la parte de Google Lens que comentaba Paula, pues varias novedades. Aquí el mensaje que os queremos dar es que a raíz de estas novedades que a priori son novedades que están en la parte más orgánica, lo que va a conllevar todas estas novedades es que vamos a ver una nueva era de la búsqueda de Google que va a traer nuevas oportunidades para vuestros negocios, ¿no? Y aquí estamos hablando de, pues si ya desde Google, que es algo que somos muy orgullosos, ¿no? De las señales que tenemos, pues vamos a tener muchas más señales, lo que nos va a permitir es tener una buena anticipación de las necesidades de vuestros usuarios y más oportunidades de conectar con vuestros consumidores y nuevos consumidores para que sepan cuál es vuestro producto, que estéis en esas búsquedas un poco más complejas, ¿no? En el que la gente o quizás hacen reseñas comparativas y ganar visibilidad ante este nuevo ecosistema. Entonces, para daros un par de pistas de, oye, ¿qué podemos esperarnos en los próximos meses o el próximo año? Pues aquí en Estados Unidos ya se está testeando los anuncios en las vistas creadas con IA, ¿no? O sea, ya vimos antes, hace un par de slides, que las vistas creadas con IA es algo que ya ha salido hace poco, o sea, a mitades de año, nos da un resumen en la búsqueda Google de nuestra búsqueda, ¿no? O sea, para esas búsquedas un poco más complejas, nos hacía como un resumen de la respuesta que queríamos ver. Pues con esta nueva novedad, el año que, bueno, no sabemos cuándo aún, pero se está testeando por un lado en Estados Sí, Unidos pero ya. bueno, esto es algo que nos preguntan todo el rato y sí que podemos decir, o sea, no es nada oficial como decíais, pero bueno, que lo que pasa en Estados Unidos acaba llegando aquí a España, Exacto. ¿no? Y a Estados Unidos ya ha llegado, o sea que es cuestión un poco de tiempo que los anuncios lleguen aquí también, que nos lo han preguntado mucho en estos días. Exactamente. Yo creo que los primeros que os dirán cuando salgan serán los de Ser o No Ser, que también me escriben cada semana, oye, ¿cuándo sale esto? Que lo queremos estaría. Entonces, bueno, para daros un poco de visibilidad, ¿no? Al final, cualquier formato nuevo que lanzamos siempre se testea para asegurarnos de que funciona bien. Así que estamos en esa primera fase. Así que se testeará, se lanzará en Estados Unidos y luego ya vendrá a nuestro mercado. No sabes cuándo, pero en el futuro, en el próximo futuro. Entonces se está testeando esto. Y luego también en el modo IA, que no sé si la habéis ya testeado vosotros, que bueno, salió creo que hace mes y medio o mes pasado, pues es la sección dentro de Google que te permite un poco tener esas búsquedas un poco más conversacionales, ¿no? Pues aquí también se está testeando como experimento en Estados Unidos y también vendrá en el futuro próximo. Y aquí, como tenemos tanta información que os estamos dando hoy, al final queríamos tener con una slide que si os tenéis que llevaros algo como, oye, tarea de, oye, pues tengo que revisar mi estrategia, qué he de cambiar, o sea, qué he de revisar para ver qué es lo que tengo y qué es lo que me falta. Pues aquí tenemos una slide en la que os hemos querido dar un poco las mejores prácticas por parte de Google para que tengáis un poco una visión un poco más concisa de, oye, pues vosotros como anunciantes, ¿qué podéis esperar y qué os recomendamos hacer? Entonces, aquí, en una parte más centrada en performance, lo que recomendaríamos es trabajar tres tipos de campañas o configuraciones, ¿no? Por un lado, tenemos las campañas de máximo rendimiento que salieron hace tres años ya, llevan un buen recorrido ya. Máximo rendimiento son campañas que al final la base de ellas es la IA, ¿no? O sea, lo que hacen es trabajar varios emplazamientos dentro del ecosistema de Google para garantizar resultados y lo recomendamos un poco para trabajarlo a nivel complementario en vuestras campañas de búsqueda, ¿no? O sea, con recursos de imagen, recursos de vídeo, pues estar allá presentes en touchpoints distintos dentro del camino del usuario, ¿no? Que ya sabemos todos que al final cada persona que está ya buscando, informando para hacer una decisión, le va a impactar muchas veces muchos tipos de anuncios. Entonces, vosotros como anunciantes tenéis que estar presentes más allá de búsqueda. Entonces, Pimax os va a poder permitir un poco taladrar vuestro mensaje en la cabeza del usuario para que sepan quiénes sois y hagan la conversión. Entonces, tenemos ese bloque.
Luego tenemos las campañas de IA Max para las campañas de búsqueda, que ahora ya entraremos un poco más en detalle. Este segundo bloque, más que nada, las AI Max, son una optimización que ha salido hace muy poco, que es como una capa adicional de IA que se le puede añadir a vuestras campañas de búsqueda con el objetivo de adaptar vuestras campañas a las tendencias tan cambiantes que estamos viendo en búsqueda, ¿no? Pues antes Irene y Paula comentaban que, oye, pues las búsquedas son más complejas, son más largas. Pues las IA Max nos permite justo eso, pues aparecer en búsquedas más complejas y permitir que nuestros mensajes estén hipercustomizados para resolver la duda, la pregunta que tiene el usuario, ¿no? Porque yo creo que ahora todos nosotros acudimos a los buscadores con nuestros problemas vitales, ¿no? Les escribimos un problema y a cambio queremos una respuesta, una solución. Pues nuestros anuncios también tienen que hacer eso, o sea, tienen que adaptarse bien y lanzar un mensaje customizado. Entraremos más en detalle de esto porque al final es un mundo, es algo que ha salido hace poco y os queremos dar todo el contexto que podamos a nivel high level para que tengáis toda la información. Y por último, tenemos las campañas de generación de demanda. Para aquellos que estáis muy centrados en la parte de performance, ¿no? O sea, efectivamente es un buen punto comenzar allá, ¿no? Cubrir la demanda. Si queremos ir un paso más y generar más demanda, pues aquí el nombre de la campaña ya lo dice todo. Las campañas de generación de demanda pues trabajan dentro del ecosistema. Dentro del funnel, quizás en un punto intermediario más cercano a la conversión, pero diríamos que si solo nos centramos en la parte de performance, las demand gen nos permite abrir el funnel, comunicar nuestro mensaje y generar un poco de demanda. Tampoco sin irnos a la parte más arriba de, oye, pues reach masivo, pues es un punto intermediario, ¿no? De entre el reach masivo y la conversión para ayudaros a generar eso, clientes potenciales. Y aquí al final lo bueno de las campañas de demand gen es que les podéis nutrir insights muy valiosos. Un ejemplo de algo que os recomendamos 100% es vuestra data, ¿no? O sea, las campañas de demand gen lo que pueden hacer es coger vuestro listado de clientes. Aquí lo que hace es asea, o sea, recoge de una forma anónima quiénes son vuestros usuarios y os busca clientes similares para que no hace falta ir muy lejos para encontraros gente que puede convertir. Entonces, Esto es es algo que importante, porque se lo hemos recomendamos. comentado a casi todos los clientes en estas últimas semanas, que muchos nos habéis preguntado dudas sobre de para qué sirve la lista de clientes a que os hemos ido pidiendo. Así que, bueno, aquí está un poco la respuesta, ¿no? Que os dan Pues de parte de Google, el por qué, pues lo que ya os contábamos nosotros, ¿no? Para alimentar un poco al algoritmo de la IA. Exactamente, es que al final la base de la IA es la información que le damos, ¿no? Así que si no le damos esa información de quién es vuestro usuario, pues la IA va a ir un poco a ciegas, ¿no? Hasta encontrar la tecla. Así que una forma de, pues oye, saltarme un par de pasos es darle la información, ¿no? Y al final lo que hace Google es recoge esa información de una forma totalmente anónima para encontrar los clientes similares. Así que si no lo estáis haciendo, aquí os dejamos un poco el mensaje, os dejo yo el mensaje por lo menos, que sé que Paula y Irene ya os lo han ido comentando, pero que si no hacéis vosotros, tened en cuenta que vuestros competidores lo estarán haciendo y os estarán quitando clientes potenciales por no pasarles esa información. Así que nada, es muy importante trabajar toda la parte de medición, la data que le podemos dar al algoritmo. Al final el algoritmo también lo recoge de forma anónima. Existe esa concepción, ¿no? De, oye, ¿para qué voy a dar la data a Google que es mía? Pues no, o sea, compartirla con Google, que al final la ventaja que le dais a Google es vuestra ventaja y puramente vuestra ventaja, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el paquete avanzado, que es la combinación de esas tres soluciones. Al final también la combinamos con una buena medición, ¿no? Que al final hay una parte de first part de listas de clientes y luego también pues una parte de el tracking de conversiones, asegurarte que estáis cumpliendo las soluciones de privacidad. Y por último, para aquellos clientes que, oye, pues lo tenéis todo ya del paquete avanzado, queréis ir un paso más, pues lo que veis abajo, ¿no? Está la capa de YouTube. Demand Gen ya trabaja quizás de una forma más conservadora, ¿no? Para aquellos clientes que, oye, pues le da un poco de miedo trabajar campañas de awareness, la parte de YouTube, o sea, evangeliza y un poco democratiza el acceso a YouTube, pero una vez que tengamos cubierta la parte performance, estamos generando demanda, pues el next step es ir más a la parte más upper funnel y trabajar YouTube, obviamente, con audiencias bien trabajadas para que puedan retroalimentar toda vuestra estrategia.
En fin, os da un poco la chapa de, oye, pues todos los distintos formatos, las best practices que hay de Google, si os tenéis que quedaros con algo, es que estas 3 soluciones de aquí en medio son clave, especialmente si las combinamos con una buena medición, ¿no? Y aquí la medición, lo que dijimos, que hay 2 capas. Una es un tracking, un reporting y otras listas de clientes. Así que vamos avanzando. Quiero entrar y con el equipo Sanoser nos pareció muy interesante pues comentaros con más detalle pues qué exactamente conllevaba esta parte, ¿no? Como es algo nuevo, pues imaginamos que existen más dudas, más curiosidad de, oye, ¿por qué nace esto? ¿Cómo lo podemos trabajar a nuestro cliente? Para nuestra cuenta, perdona. Así que nada, queremos dedicarle un par de minutos de la sesión a las IA Max para que lo entendáis vosotros también, no a nivel técnico, que parece que tenéis en no ser, pero que entendáis un poco cómo funcionan y qué conlleva, ¿no? Activar una campaña de AI Max. Sí, bueno, le pedimos a Neil que se centrara en esta parte porque al final, como en el evento de Torre Picasso del año pasado ya hablamos de las cimas, de las de Manyer, no queríamos repetir, pero bueno, que si a cualquier persona le queda alguna duda de esto, que igual que nos diga y lo vemos también. Pero bueno, le pedimos a Neil que se centrara en esta parte que es como la más nueva, ¿no? Y la que menos conocemos todos. Totalmente. Y aquí, nada, haremos con ejemplos para que no sea todo teoría y que sea aburrido. Así que aquí, nada, veis en la parte izquierda de las slides que tenemos una experiencia un poco más frustrante, ¿no? Quizás una época pre-IA Max, en el que, pues, oye, alguien estaba buscando para una crema, para una piel sensible y seca, y que al final la respuesta que le hacía el anuncio de Google Ads, pues era una campaña genérica que no me ayudaba a buscar ese producto. Entonces, la expectativa del cliente es ese, o sea, si yo voy a estar viendo un anuncio, quiero que ese anuncio me esté comunicando y me esté resolviendo el problema, ¿no? Así que las IA Max básicamente nacen a raíz de esto y aquí vemos que el 61% de los consumidores quieren que sus marcas reflejen una comprensión exacta de cuáles son sus necesidades. Y la IA Max hace eso. O sea, voy a saltar un par de slides, ¿no? Que aquí vemos que existe esa demanda, ¿no? Por tener una interacción personalizada y una frustración de cuando el usuario no lo recibe. Y aquí es donde intentaríamos con las IA Max, que al final lo que hacen es comunicar el mensaje adecuado al consumidor ideal en el tiempo ideal. Entonces, una combinación ganadora. Y aquí la pregunta que os estaréis haciendo es, oye, pues, ¿cómo lo hace? Pues al final las IA Max lo que hacen es, existen como varias optimizaciones que se pueden activar. Aquí hay 3 como pilares principales, ¿no? Aquí digamos que habría una parte que está más centrada en la parte de keywords, ¿no? O sea, pues oye, pues si tenemos una keyword un poco más compleja, un poco más larga, que quizás nuestras concordancias amplias no abarcan, o una concordancia un poco más exacta de frase no abarcaría, pues lo que hace la IA Max es expandir el alcance de vuestra campaña para que, oye, pues cuando el usuario busque esa búsqueda un poco más compleja, ¿no? Como la que veis en el ejemplo, pues vuestra campaña se esté presente allá, ¿vale? Entonces, abre vuestro alcance y la forma en lo que lo hace se base básicamente con la IA, ¿no? O sea, sé que a veces hay un poco de miedo, ¿no? De, oye, pues si le doy todo el control a la IA, pues me va a meter anuncios en sitios que no me interesan, en búsquedas que no me interesan. Pues aquí, esto es algo que el equipo de producto pues la ha tenido en mente. Al final, se tiene que combinar con una buena estrategia de puja y una buena campaña para que la campaña vaya a performance y que pueda seleccionar, ¿no? Dentro de una piscina enorme de usuarios, pues de la gente que esté buscando, pues quizás búsquedas un poco más complejas y largas que no estén tan relacionadas, o sea, no sean tan iguales a las keywords que tenemos metidas, pues que se haga ese filtro para que sea rentable para vosotros la campaña y que no meta impresiones donde no genere impacto. Entonces, que sepáis que al final la IA Max tiene en cuenta los datos del usuario y se le añade una capa adicional de pues la puja que le metéis. O sea, si vais con unas pujas centradas en rentabilidad, que sé que desde Ser o No Ser ya lo están haciendo, pues se va a filtrar un poco de tráfico para ir y apuntarnos, o sea, apuntar directamente a la campaña y afilar el tiro a una persona que os vaya a convertir. Entonces, tenemos esta primera capa de las keywords. Que estas, digamos, para activar las IA Max, sería la configuración sí o sí que se tiene que activar. Las otras dos que os comentaremos ahora son opcionales, ¿vale? Así que si activamos IA Max, la parte de expandir el alcance de keywords es algo que se tiene que trabajar sí o sí.
Entonces, las segundas dos capas que tienen las IA Max, que al final son opcionales según, oye, pues nuestras necesidades, existe una parte que al final lo que hace es customiza el copy de vuestros anuncios. Aquí lo que hace básicamente es coger el contenido de vuestra web y el contenido de la búsqueda, ¿no? Así tampoco le hace falta ir más lejos para darle una búsqueda, un anuncio customizado. Y aquí lo que hace es eso, pues con un texto customizado, pues, si os acordáis del ejemplo que veíamos antes de una búsqueda para una crema, para una piel sensible y seca, pues aquí lo que hace es uno validar si vuestro producto vende eso, según el contenido de vuestro copy de la web, para mostrar un anuncio que esté customizado, ¿vale? Y aquí también es donde creo que podemos enlazar la necesidad de trabajar bien el SEO, de estructurar vuestras webs bien, con abarcar esta configuración, ¿no? Si tenemos la web bien trabajada, con un contenido que es rico, ¿no? Que le dé más insights a las campañas de IA, pues más puntos que sumamos, ¿no? Así también para ligar un poco el mensaje de antes con ahora. Entonces tenemos esta segunda capa y luego la tercera capa sería la expansión de URLs. Aquí os pongo el ejemplo, que ya sé que para unos clientes, para algunos de vosotros quizás no tiene sentido. Pues os pongo el ejemplo donde veo sentido. Pues soy un cliente que vende pues muchos servicios o soy un e-commerce que tiene un montón de productos y tengo un presupuesto limitado y quiero concentrar pues varios productos en una campaña. Pues la expansión de URL lo que va a hacer es seleccionar la URL más adecuada según la búsqueda, ¿vale? Aquí sabemos que quizás habrán casos que no tiene sentido, ¿no? Aquí se me ocurre el típico caso, ¿no? De un cliente, pues, oye, pues vendo 2 servicios y tengo mis 2 campañas para controlarlo bien. Pues allá, ok. Centrémonos en las otras 2 opciones. Aquí es más que nada, pues si tenéis una oferta bastante extensa, para que sepáis que se puede trabajar esta configuración, ¿no? De, pues, hacer un buen matching con la búsqueda del usuario, con el producto más ideal de vuestra web, para crear un anuncio customizado. Y aquí, para reforzar un poco el mensaje, ¿no? Pues al final la IA, muchas veces, las conversaciones que he hablado, ¿no? Y cuando salió las campañas de Pimax, yo creo que existe una cierta percepción de, oye, pues esto voy a perder el control, no voy a poder ver resultados, lo quiero tener muy controlado. Pues al final, por un lado, las IA Max os dan muchas configuraciones y reportes de impacto, ¿vale? De las campañas para que lo tengáis controlado y que veáis bien si hacéis un test, pues cuál es el impacto y lo comparéis un poco con las configuraciones que teníais antes. Y luego también aquí lo importante es, efectivamente, o sea, le damos a la IA más poderes, pero aquí lo importante es seguir dándole una web bien trabajada. O sea, asegurarnos de que el contenido de la web esté bien y que las campañas estén seteadas bien y que estén yendo a objetivos de negocio, ¿no? Que esté todo muy ligado a pues, objetivos de negocio y que la IA haga el resto. O sea, lo que tengo que hacer para customizar el mensaje, ¿vale? Y aquí vuelvo a una slide anterior. Las campañas de AI Max y cambiando entre las dos, ya, o sea, salieron en verano. Ya eran beta durante un año. Así que cualquier producto que lanzamos desde Google lo vamos midiendo bien para asegurarnos de que funcione bien antes de lanzarlo. O sea que ya van un par de años desde la creación del concepto a estar donde estamos hoy, ¿no? Y aquí al final somos una empresa que nos interesan mucho los datos y justificar cualquier cosa que hagamos con datos y si sacamos una campaña nueva, pues oye, ver si funciona bien. Y aquí lo que hemos visto con todos los tests que hemos hecho, las betas que hemos activado, es que las IA Max suelen dar ese valor incremental a vuestras campañas, ¿no? Y aquí vemos un 14% más de conversiones o una mejora en la eficiencia de vuestros TPAs o ROAS si las comparamos con campañas del mismo estilo, sin las configuraciones, ¿no? Para también que os quedéis un poco tranquilos de que efectivamente son campañas nuevas, pero para cualquier lanzamiento que se ha hecho desde Google existe un ejercicio enorme de validar y hacer el test para llegar a la conversación de la que estamos teniendo hoy, ¿vale? Y aquí un poco para hacer un wrap-up de lo que os hemos ido comentando sobre la IA Max, aquí lo que queremos deciros es que al final hemos visto, ¿no? Que búsqueda está cambiando. Muchas veces nos preguntáis, oye, ¿qué tenemos que hacer para transformar nuestro negocio, estar al día de la IA? Pues aquí ya, aunque sea una configuración que quizás os parezca, oye, pues al final es una casilla que le marco y se amplía el targeting de las keywords. Al final esto ya es un paso más
que podéis hacer para ser más competitivos y estar más presentes en esas búsquedas más complejas que están apareciendo y transformar vuestros negocios y digitalizar y aumentar la adopción de la IA en vuestras campañas de Google Ads, ¿no? Y aquí el mensaje principal que queremos deciros es que, oye, las campañas de búsqueda en los últimos años, ¿no? Y aquí Ser también me lo validará, al final son los líderes en ROI, ¿no? En retorno en inversiones. Son campañas rentables, son campañas que por cada euro invertido a nivel global el retorno lo deberíais de poder ver y medir si hacemos una buena medición y especialmente si comparamos con más otras plataformas el ROAS y el retorno que ofrece Google es un 36% superior a la media, ¿no? de otras campañas y formatos. Así que nada, te remarcando que, oye, efectivamente hay muchos cambios, pero Google y búsqueda se sigue posicionando como líder indiscutible de rentabilidad y al final también somos vuestros partners con vuestro crecimiento. Sabemos que hay mucha incertidumbre ahora, ¿no? Con todos los cambios que hay y un poco también la idea de la sesión de hoy es, pues, romper esos mitos, acercaros un poco más al producto para que estéis más cómodos con la IA y que sepáis un poco qué es lo que ocurre por parte de Google a la mano de Ser o No Ser, ¿vale? Pues totalmente de acuerdo con todo, la verdad. No sé, es un mensaje que siempre solemos mandar mucho nosotros, no sé si correcto o incorrecto, pero siempre le decimos a los clientes, la búsqueda es la base de todo y luego ya vamos viendo el resto, pero la búsqueda, las campañas de búsqueda que al final son las que hacemos el 99% de las veces, muy pegaditas, muy optimizadas y ponerles mucho foco. No sé si es correcta o no esta visión, pero para nosotros, bajo nuestra experiencia, sí que es así, ¿no? Que las campañas de búsqueda, al final, por el tipo de cliente también con el que solemos trabajar, ¿no? Con vuestros negocios, siempre están muy orientados a lo que decía Nils, a performance, a conseguir la conversión y la búsqueda, pues como ha dicho Nils, es verdad que es el líder indiscutible, no tiene otro. Totalmente. Y aquí nada, no voy a repetirme más. Aquí lo que hemos hecho es un poco un recap, ¿no? O sea, lo que hicimos antes de los 3 pilares, ¿no? De las 3 campañas era más centrada en Google Ads y aquí os hemos hecho un recap, oye, a nivel Google en general, toda la parte SEO, creatividades, todo. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿No? Y aquí hay 3 pilares principales. Hay una parte de datos, hay una parte de calidad, eficiencia, ¿no? Que le damos a la IA para efectivamente darle al usuario esos mensajes customizados y luego el paquete de IA que tenemos dentro de Google de ya campañas y formatos, ¿no? Que son los 3 pilares que tenemos aquí para acompañaros con esta transformación digital y nada, son los pasos esenciales para usar la guía del Google 2.0, como habéis marcado allá. Bueno, Y creo que, bueno, Paula, Irene, me habéis comentado que os habían pasado preguntas, hay un par de curiosidades, así que nada. Sí. Queríamos dejar al final, bueno, os hemos muteado todos los micrófonos, pero bueno, si no ahora, igual, Nils, si alguien se quiere desmutear, que igual es el momento. Sí que queríamos eso, dejar unos minutitos para hacer preguntas y tal. Si no os importa, voy a hacer yo una que, como lo decía Neil, me han preguntado todo el rato, así que la voy a hacer yo en nombre de todos, os la hago a los dos, a Paula y a Neil. Y es que, oye, si al final Google automatiza todo, ¿para qué quiero una persona que me gestione las campañas? Esto es lo que me preguntan todo el rato, ¿no? Nuestros clientes. Entonces, ¿qué diríais vosotros ante eso? Bueno, creo que la respuesta es bastante evidente y creo que la habéis visto vosotros, lo habéis podido comprobar más cercanamente. Las IAs también se equivocan, entonces no podemos dejar todo a manos de la IA, tiene que haber siempre alguien detrás, ¿no? Una persona, una mente humana que pueda también ejecutar, validar y dar sentido a todas las cosas que hacemos. Una IA te puede dar una estrategia, pero luego el seguimiento de esa estrategia, nada como el tú a tú, oye, yo a pie de calle en mi negocio estoy viendo esto, eso Google o cualquier IA o Gemini o cualquier esta no te lo puede dar. Aunque le alimentes, aunque le entrenes, hay cosas que siempre tiene que estar una persona detrás para poder validar y estar en el día a día, en la realidad, no ser una máquina. Esto no va a ser la revolución de los robots, o sea, tenemos que tener los pies en la tierra y saber eso, que siempre tiene que haber alguien detrás que pueda validar todo esto que dice la IA, porque la IA también se equivoca.
Esa es mi recomendación. No sé si Nil tiene algo que aportar más. Evidentemente viene a ayudarnos, viene a mejorarnos nuestra vida, nuestros procesos, eficiencia, Exacto. todo el retorno también a nivel negocio, pero sin dejar de lado, cuidado, el punto humano y cercano que le dábamos nosotros un técnico, una agencia o una persona detrás de esas herramientas. O sea, efectivamente, más una todo lo que has dicho, lo que habéis dicho. Yo creo que una gran palabra, ¿no? Que puede un poco definir toda esta transformación, ¿no? Que hay es eficiencia, ¿no? O sea, al final lo que vamos a tener que hacer es eficientar todas las campañas y más que nada, pues necesitar a alguien que tenga esa gorra, ¿no? De project manager, de oye, pues cómo os podemos ayudar a vosotros a eficientar vuestros negocios y asegurarnos de que las campañas se estén alimentando con la información correcta para hacer un buen training al modelo, ¿no? Para que eso, no sé si equivoque, y que al final hable el idioma de vuestros objetivos, ¿no? Yo creo que y al final llevo 5 años en Google. Si recuerdo las campañas de Google hace 5 o 10 años, pues al final Irene y Paula también lo sabrán. ¿A qué pujabais? Sí, los Sí, CPCs, los CPC. manuales, aquí hay alguno que ha trabajado con eso, alguno que he visto conectado, se acordará de aquella época. El foco era el CPC a gas, eficientar el CPC y al final lo que hemos hecho todos los días. Sí. y manualmente revisar keyword por keyword, oye, me ha subido el CPC, me ha bajado el CPC, pero al final lo que veamos es que, oye, un CPC no se está pagando el negocio, ¿no? O sea, no es lo que os va a garantizar la rentabilidad, ¿no? Entonces, algo que yo he visto que se ha ido transformando las campañas de Google Ads, pues siempre hemos tenido ese objetivo de hablar vuestro idioma y aseguraros de que las campañas estén hablando vuestro idioma, ¿no? O sea, conceptos como el ROAS, el retorno del gasto del anunciante, costes por conversión, pues liderar de eficiencia y creo que la IA lo que va a hacer es pues darle un poco de gasolina a todo esto que ya hemos ido trabajando en los últimos años. Entonces, esa es un poco mi perspectiva. Te pregunto también, Neil, un poco a raíz de esto que justo estabas diciendo, que es algo que da miedo también a nosotros, ¿vale? Con nosotros como agencia nos da miedo. ¿Hasta qué punto tenemos control sobre este tipo de cosas, ¿no? Porque como tú decías, venimos de un mundo en el que estábamos acostumbrados a pujo 0,52 por esta palabra clave, sube un 10% la puja para móviles y ahora ya vimos que deja de tener sentido esto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tenemos control nosotros sobre las campañas ahora? A ver, yo creo que tenéis un control total y una oportunidad que no dudo que no lo estéis haciendo, de trabajar más la parte estratégica, ¿no? Al final, con una campaña, pues si cogemos la evolución de Google, pues quizás no estoy optimizando cada keyword palabra o quizás sí, no lo sé, que cada cliente es su mundo, ¿no? Pero no estoy taladrando y afinando, oye, pues esta keyword me preocupa, me estresa, voy a estar 5 horas optimizándola. Pues no, al final lo que estoy haciendo es, estoy garantizando que las creatividades que le estoy dando a Google estén alineadas al negocio. Yo he hecho vosotros habéis hecho el ejercicio de entender muy bien el cliente, para entender qué es lo que necesita, cuál es su preocupación, entender el buyer persona, ¿no? Para trabajar una creatividad que esté bien y que, oye, pues si una persona ve el anuncio, pues se pare a convertir, ¿no? Que ya sabemos que estamos en un mercado hiper competitivo, así que os da más tiempo para estrategizar un poco las creatividades que dais. Y luego también para hilar muy bien las audiencias a las que vais. O sea, yo creo que estamos en un punto y creo que una de las ventajas competitivas que tenemos desde Google son las señales que tenemos desde Google. O sea, tenemos trillones de señales desde Google de intención de, oye, pues sacarle partido a esas señales para hilar bien vuestras audiencias y llegar a esa persona. Y por último, la parte de objetivos. O sea, ¿cómo puedo trabajar yo una buena medición para que la campaña sepa? Y luego a raíz de esto, pues ir optimizando esas 3 cosas que os he ido comentando. ¿Cómo puedo seguir customizando mensajes, seguir customizando audiencias para darle a tecla y llegar a mi audiencia? Y esto es un ejercicio que yo lo hago una vez y, oye, me desolvido, tengo la cuenta de Google Ads allá y la miro después de un año. No, es algo que al final vosotros lo sabéis, ¿no? El ecosistema de búsqueda y todo el ecosistema digital está evolucionando. Así que, ¿cómo puedo ir monitorizando y adaptándome? Sí, completamente de acuerdo. Pues oye, dejamos unos minutos. No sé si alguien quiere aprovechar para preguntar alguna cosilla. Sí, que levante la mano. Porque, pues,
He visto a Borja primero. ¿Y desmuteas tú, Neil? ¿O se desmutean ellos? No sé muy bien. Anda, A ver, aquí está. la No, pasa aquí por el chat. La han puesto por el chat. a ver si nos deja verla. Vale, pregunta, ¿qué perspectiva hay de cara al futuro de la incorporación de anuncios y su propia analítica en las herramientas de IA como Gemini? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Borja es, bueno, algunos le conoceréis, es uno de nuestros técnicos SEO. Estaba muy atento. Muy buena pregunta. O sea, yo creo que es algo que se está explorando, ¿no? Por parte de Google y por las otras plataformas también, por la información que he visto yo online. Entonces, lo que sí sé con certeza es que AI Mode y AI Overviews, las dos como ramas, ¿no? de IA que están dentro de Google, ya tienen el roadmap, ¿no? El camino para meter anuncios allá. ¿Vale? Así que lo que sí os puedo decir que al final, por mucho que quiera, no tenemos todas las respuestas, ¿no? de qué es lo que va a pasar con Gemini. Lo que sí sé es que AI Overview y AI Mode ya tienen esa directriz, ¿no? de ir metiendo anuncios. Así que eso va a ser la primera fase, la de Gemini. Intuyo que en algún momento llegará, pero no tengo nada de visibilidad ni contexto. Y, o sea, y más un poco metiéndonos en esa pregunta de Borja, toda esa, no sé si lo sabemos todavía o está en ello, toda esa información, esos insights, ¿dónde los vamos a poder ver? De, oye, pues estamos viendo que todos estos datos también de ahí están preguntando esto, o está habiendo consultas de más de 5 términos, como algún tipo de herramienta o algo donde podamos ver todos esos datos que va a haber en los anuncios también y demás. Va a estar dentro de la plataforma de Google Ads. ¿En Google Analytics van a sacar algún tipo de apartado? ¿Sabemos algo o lo vamos a ir viendo? Sí, a ver, os voy a decir un poco las herramientas que tengo contexto y visibilidad, ¿no? Que al final yo estoy en el equipo Google Ads, intuyo que en la parte orgánica van a haber formas de medir el impacto, ¿no? En Analytics, etcétera. No te sabría decir cómo y cuándo. Lo que sí sé es que la herramienta de Google Trends, no sé si la conocéis, es una herramienta que al final, bueno, pues está así, pero al final lo que permite es ver el tráfico, ¿no? Y entender qué es lo que está ocurriendo, qué tendencias hay, así que es un buen primer paso. Y luego sé de primera mano que la herramienta Google Ads sigue evolucionando, se va a ir metiendo una capa potente de IA en todas las partes, ¿no? Y creo que ya lo estáis viendo en la parte de creación de creatividades, ¿no? O sea, con Veo, con Nano Banana, que son esas soluciones que van sacando, es que en Google ya, en Gemini también, os va a permitir crear la parte de creatividades con IA. Y aquí también os diría que pues, en Google Ads, perdón, en la plataforma, tenemos muchos recursos, tenemos planificador de cobertura, tenemos la herramienta de keywords. Y aquí también, algo que os diría que, bueno, ya os he dicho, que vayamos revisando los términos de búsqueda de nuestros clientes para ver ya si están entrando esas keywords largas y complejas, ¿no? Así que por parte de Google Ads sé por primera mano es que, por un lado, se va a meter mucha IA en la plataforma y ya se ha metido y se ha lanzado ya, Y y veremos también que la parte forma de el reporte. report bastante con más información seguro que nos dará todo eso, ¿no? 100%. De hecho, ya la propia herramienta de Google hay un apartado donde te genera informes con IA. O sea, ya puedes decir tú, créame un informe donde metas las métricas más importantes de esta campaña, que sean impresiones, clics y tal. O sea, que entiendo que también profundizarán ahí con toda esta parte de la nueva búsqueda. Totalmente. Vale, el equipo de Global de Marketing, vi que levantó la mano, no sé si os queréis desmutear o si preferís preguntarnos por el chat. ¿Estáis por Hola, ahí? chicas, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Soy Soraya. Bueno, trabajo sobre todo más con Irene Patón y con Irene Aida. Patón, Irene, saluda por ahí, levanta mano. Hola, chicas, no os veo, pero un saludo. Nada, yo tenía una duda, porque nosotros somos una empresa complicada. Nosotros no somos tanto retail, somos de servicio. De hecho, somos una empresa de publicidad también. Entonces, a nosotros siempre nos ha costado mucho posicionarnos porque, bueno, al final somos una empresa de publicidad y hay muchos competidores en el sector. Pero ahora, por ejemplo, nosotros tenemos exclusividad en ciertas cosas. Nosotros, por ejemplo, hacemos publicidad en los autobuses de la MT de Madrid y somos exclusivistas, no hay ningún competidor con eso. Entonces, en este caso, si alguien quiere buscar alguno de nuestros productos y nosotros somos exclusivas,
como la IA al final lee las páginas web y saca esa información, ya orgánicamente nosotros tenemos como ese plus extra y nos posicionaríamos como primeras posiciones nosotros, o al final tienes que seguir trabajando un poco, pues lo que decíais, no sé si sigue la puja como tal, ¿no? Porque antes, claro, tenías que posicionar ciertas palabras y ciertas frases. No sé si ahora con eso, ya solo con la IA, con que lea nuestra página web y vea que somos exclusivistas, ya nos va a posicionar orgánicamente. No, son dos cosas diferentes. O sea, una sería de cara a, yo me voy a Gemini, por ejemplo, y le pregunto, oye, dime con qué empresa puedo anunciarme en los autobuses de Madrid, ¿no? Ahí tendría más que ver la parte de SEO. Y obviamente que esto es algo que os explico mucho, aunque seáis los únicos, Google no sabe que sois los únicos. Entonces, se lo tenéis que hacer entender, lo que hablábamos al principio, ¿no? Si Google no lo sabe, no existe para Google. Entonces, sí, obviamente, sí que habría que trabajar ese contenido para que Google lo lea cuando entre a indexar vuestra página, pues que haya un apartado, ¿no? Lo que hablábamos del contenido, que hable de eso, que Google sea capaz de entrar en vuestra web, leerlo y cuando una persona entre a cualquier IA, a cualquier modelo de estos de lenguaje, a hacerle esa pregunta, sea capaz de encontrar eso en vuestra página y darle la respuesta exacta. O sea, no por solamente que seáis los únicos, Google lo tiene que entender. Entonces, aunque lo seáis, lo vais a tener mucho más fácil, ¿no? Porque habrá otras personas que no podrán decir lo mismo o sea, se lo tenéis que hacer ver. Os pongo un ejemplo así, ¿no? Que nos pasó cuando empezamos a investigar todo esto de la IA. Nosotros le preguntamos a la IA, oye, ¿cuál es la mejor agencia de marketing de Madrid? Y no nos sacaba a nosotros. Entonces, yo le pregunté a Gemini, oye, ¿y por qué me dices que es esta y no ser o no ser? Entonces, la IA me dijo, aunque ser o no ser, dice en su web que es una de las mejores agencias SEO, no tengo evidencias que lo digan. Entonces, claro, nos hizo así el cerebro y dijimos, ostras, claro, es que no se lo estamos diciendo a Google el por qué. Entonces, ahí empezamos a hablar un poco de opiniones de clientes, de noticias en las que aparecíamos, de rankings en los que nos han puesto en el top agencias de marketing de España. Y una vez la IA ya entendió esto, ya sí que cuando le preguntas a la IA nos tiene en cuenta. Entonces, esto por una parte. Pero de cara a las campañas de publicidad, esto es un poco lío, ¿vale? Lo hablamos si quieres en una reunión. Pero, claro, como cualquier anunciante realmente puede pujar por esa palabra clave, puede ser que haya otras empresas del sector que, aunque no se dediquen exactamente a hacer lo que vosotros hacéis, sí que pueden estar pujando por esas palabras porque a lo mejor hagan algo parecido o les interese salir por esa palabra clave y no se lo podemos prohibir. Entonces, lo que tenéis que hacer es trabajar para la optimización de esa campaña y igual que Google os detecte como un resultado el más relevante de todos y que os sitúa ahí los primeros en los anuncios. Entonces, un poco resumen de pregunta, no lo podemos dar por hecho que porque seáis los únicos que lo hacéis, la IA ya lo va a entender, hay que hacérselo entender. Y un pequeño detalle, y no por trabajar toda la parte orgánica en la web y demás, y que tenga en cuenta todo eso, la parte de Gemini y demás, o hay overviews ahora, os tenga en cuenta, sino también por eso, porque lo que acabo de comentar, que el nuevo panorama es que va a haber anuncios ahí, con lo cual no podemos dejar de lado tampoco las campañas, porque va a ser el nuevo panorama que nos espera también ahora formarnos a nosotros en esa parte, para que también beba de todo ese contenido de la web, pero que todo eso también va a servir no solo a nivel orgánico, sino para las campañas. Así que no podemos prescindir de uno u otro, sino que van a retroalimentarse. Eso es importante, que a día de hoy no vemos los anuncios, pero como ha dicho Neil, ya están en Estados Unidos, con lo cual no tardarán en llegar aquí a España. Exacto. Vale, ¿nos da tiempo, Neil, a una más que nos han puesto por aquí por el chat? Sí, hagamos la última del chat y venga. Sí. Vale, nos pregunta el equipo de Siteco si hay alguna forma de testear qué público objetivo detecta con estos listados de clientes. Dice, hay herramientas de IA dedicadas a eso y a veces no aciertan incluso con listados o palabras clave. Pues si queréis contesto yo y si queréis añadir algo me interrumpís o me complementáis al final. Entonces, al final lo que se hace aquí es subirle a Google el listado de clientes, ¿vale? Y al final Google lo hace de una forma muy precisa, ¿no? O sea, al final hacer un matching interno con la base de datos que tenemos nosotros y al final también lo hace a nivel anónimo, ¿no? Para respetarle. Y de hecho, cuando se suben los datos, Google lo recibe el mail y lo traslada directamente, que ya lo habréis visto Paula y Irene al subir el listado en código, ¿no? Entonces Google recibe un código y luego con la base de datos de Google recibe otro código
Y la verdad os he de decir que el matching es bastante preciso. O sea, se hace un buen matching. Así que si tu pregunta es si se hace bien o no, yo diría que se hace bien y es bastante preciso a la hora de hacer el matching de el listado de clientes con Google Ads. Hombre, queremos entender, no te puntualizo, que Google tiene una base de datos muchísimo más amplia que cualquier otra herramienta de ella, que por eso también puede dar fallos. Estamos hablando de Google, que es lo que ha dicho Neil, que tiene no sé cuántos trillones de señales y demás, y hay gente, programadores informáticos que están muy detrás trabajando día a día solo en eso. Entonces entiendo que tendrá menos margen de fallo que otras IAs. Sí. Sí, yo entiendo Y que aquí- un poco el miedo es el mismo que comentábamos nosotros, ¿no? Y lo que decía Paula, que la IA falla, obviamente, claro que Claro, falla, como está todo. aprendiendo y aprende, y muchas veces nos oís a nosotros lo de están en fase de aprendizaje todavía. Entonces, sí, obviamente falla, pero para eso, lo que decíamos, estamos nosotros detrás para ir corrigiéndolo. Pero como decía Neil, sí que es una data que se sube de manera masiva y que ayuda muchísimo. Sí que podríamos ir incluso un paso más allá, segmentando las campañas a esa audiencia, una especie de lookalike, ¿no? Como hacéis algunos en redes sociales, pero simplemente lo que lo estamos utilizando es para nutrir, ¿no? Para darle un dato más, aparte de esas trillones de señales que decía Neil que manejan desde Google, decirle a Google, oye, mira, estos son los clientes que ya me han contactado, que ya han estado interesados en mis servicios, tenlos en cuenta, ten en cuenta este perfil, Google va a saber de esas personas perfectamente qué es lo que han hecho, cuál ha sido su historial de búsqueda, cómo se comportan, y como decía Neil, al final el matching es muy, muy, muy preciso. Entonces, no va a cambiar por completo, esto os lo decimos en los correos, ¿no? No va a cambiar por completo el rumbo de las campañas, ni mucho menos, pero sí va a ayudar mucho a optimizarlas, a seguir con esa optimización. Cuando decimos ya, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo seguir mejorando? Pues oye, esta es una de las cosas que sí que nos puede ayudar. Y aquí para remarcar un caso de uso, perdona, rápidamente. Dilo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? del equipo que nos comentaba, oye, pues yo quiero segmentar a lookalikes. Pues también existe el caso de que, oye, yo quiero ir a clientes nuevos, quiero trabajar una estrategia de adquisición, ya soy maduro con mi base de datos y quiero aumentar el lifetime value. Pues el hecho de subir listados de clientes también nos permite ese objetivo. O sea, yo tengo muchos casos de clientes con los que he trabajado yo desde Google que al final me han venido con esa necesidad y a la hora de subir listado de clientes lo que hace la campaña es eso, priorizar lo opuesto, priorizar adquirir clientes nuevos. Así que también pensarlo de esa forma, que también existe esa posibilidad, es algo que está funcionando bien y también para demostrar, ¿no?, lo eficaz que es, que una vez activado en algunos casos efectivamente se ve esa mejora y lo dicen los clientes que lo ven, que al final trabajan con los leads, ven las compras, hacen el matching con el CRM, que efectivamente les está trayendo clientes nuevos. O sea que también una forma de ver otro caso de uso para la lista de clientes. Claro, eso iba a decir que contestando, no hay ninguna herramienta interna a la que podamos acceder desde ni nosotros, ni Neil, ni nada para testear si eso está funcionando, pero que lo más práctico y lo que tenemos a mano es que podamos hacer campañas de este tipo y aquí contrastar, como dice Neil, con tu base de datos, con tu CRM y con los datos de esa campaña y ver que efectivamente ese matching que está haciendo está funcionando, porque si te está trayendo ese público relevante, porque esa campaña está funcionando y está haciendo bien su trabajo esa IA de Google. Esa es la herramienta, la forma de testeo más tangible que tenemos. Efectivamente. Pues oye, no sé si queda alguna duda por ahí, si no, bueno, como tenéis nuestros correos, nuestros teléfonos, dadnos feedback mucho, nos ha encantado, bueno, a mí personalmente me ha encantado compartir este ratito con vosotros, hablar un poco de cosas nuevas, ¿no?, que van surgiendo, que a veces en el día a día nos atropella los correos, las llamadas, todo, y no tenemos tiempo para hablar de esto. Así que, oye, que muchísimas gracias por guardarnos este ratito. Neil, millones de gracias, que sabemos que a ti especialmente cuesta pillarte por ahí. Sí, así que, bueno, que ojalá repitamos, y lo dicho, que si queda cualquier duda por ahí en el tintero, llamarnos, escribirnos sin problema y lo vemos, ¿vale? Sí. En una llamadita, en una videollamada o aquí.